Hola, hoy en Cine con Z viajamos al siglo XIX para hablar de una historia que, aunque fue escrita hace más de 200 años, sigue hablándonos de temas que son de actualidad. Temas que nos gustan tanto como el amor, los malos entendidos o las segundas oportunidades. Una historia que tiene más drama y tensión romántica que muchas de las series que nos tragamos hoy en día en Netflix. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Orgullo y prejuicio, una novela de Jane Austen que se ha llevado al cine en muchas ocasiones, pero que a mí me gustó especialmente la versión que se hizo en 2005, dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley. Esta es la película de la que vamos a hablar hoy. Una película que cuenta la historia de Elizabeth Bennet, una joven inteligente y con carácter, que vive en una época donde casarse bien parece lo único importante. Y donde aparece en su vida el misterioso y orgulloso Mr. Darcy. Cuando se conocen, surge una química muy especial, pero no por amor a primera vista, sino por una mezcla explosiva de prejuicios y malos entendidos. A través de Elizabeth Bennet y del señor Darcy hablaremos de amor, hablaremos de orgullo, de los prejuicios. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar de opinión sobre alguien una vez que lo hemos juzgado? ¿Qué creéis que se espera hoy de los jóvenes de la generación Z? ¿Por qué pensáis que resulta tan complicado a veces encontrar pareja? Ahora intentaremos dar respuesta a estas preguntas en las entrevistas con mi hija Elisa y la psicóloga Maritrini Vilchez. Hola Elisa, bienvenida una semana más. Hola, gracias. Esta semana tenemos la película de Orgullo y Prejuicio. Yo sé que te ha encantado porque la he visto no solo una vez, sino 2 veces contigo. Y no somos de las que solemos repetir. ¿Tú por qué crees que engancha tanto esta película aún siendo de otra época? Yo creo que lo que engancha tanto de esta película es justamente esos pequeños gestos de amor que vemos entre los dos. No es nada explícito, siempre es una mirada o una caricia. Me parece que es lo que hace que la peli sea tan bonita. Es verdad que últimamente no vemos pelis tan así como discretas, todo es mucho más explícito. Entonces yo creo que de ahí viene un poco el hecho de que nos haya gustado tanto. Y luego a mí también me gustó mucho la relación entre las hermanas, la madre. Es una película que nos muestra mujeres con personalidades muy diferentes, ¿no? ¿Tú cuáles dirías que te gustaron más a ti? Si me tienes que decir dos personajes femeninos de esta película. A ver, Liz, la protagonista, seguro, porque la ves súper sensata, la ves súper lista. Me gusta un montón la protagonista. Y también de las hermanas, yo diría que la hermana mayor también me parece como entre ellas como la más mona, ¿no? Pero porque también te enseña como otra visión de mujer diferente a Liz. Vemos como que tiene mucho más aspiración de casarse. Sí que quiere tener una vida romántica, casarse, tener hijos. Y me parece bien que también nos enseñen un personaje así, porque vemos que también es inteligente, también es sensata, pero que recorre también otro modo de vida diferente del de su hermana, que era al final el que se imponía a todas las mujeres, y también es bonito como ver una mujer que de Que lo verdad, acepta, ¿no? Que de verdad lo sí, quiere. que lo No quiere es... ella, no la ves forzada. De hecho, como esta parejita de hermanas me recuerda un montón a la de Mujercitas con Meg y Joe, Es que verdad. también son hermana mayor y la segunda, y ves un poco la misma dinámica, como que la mayor se quiere casar y todo ese camino, y la Y la otra va otra más de otra parte. de por libre. Exacto. Porque este tema ahora se puede ver un poco anticuado, el de la presión que hay sobre las hermanas, ¿no? Para casarse. ¿Tú crees que aunque los jóvenes de tu generación ya no tengáis esta presión, resulta interesante de ver y de saber que esto pasaba en otra época? A ver, sí, yo creo que, claro, es interesante e importante ver que eso ha existido, porque al final ha existido durante miles de años y es importante ser consciente de ello para saber cómo vivían, pero también para no repetir los mismos errores y darnos cuenta de la suerte que tenemos ahora de ya no tener todas esas presiones y ser mucho más libres.
Porque otra presión que también se ve es la presión social al nivel laboral, ¿no? En aquella época se supone que era más para los hombres, para las mujeres era esto, el hecho de casarse bien. ¿Tú qué crees que se espera de vosotros ahora? ¿También sientes esa presión? Claro, yo sí que siento una presión personalmente, pero porque yo también quiero como poder estar bien laboralmente y tengo expectativas altas, pero para mí misma. Yo creo que también depende muchísimo de tu entorno, tu educación. A lo mejor hay gente que de toda la vida se le ha educado, ¿no? Para ir a la universidad, hacer largos estudios y otra gente pues simplemente que no, que sus padres tampoco han tenido a lo mejor trabajos tan altos o que tampoco resienten esa presión. Entonces al final yo creo que ahora es más cada uno dependiendo de su clase social, de su entorno, de su educación, que puede resentir diferentemente esa presión. Totalmente. Y el rol del padre y de la madre en esta película vemos que son muy diferentes, ¿no? ¿Cómo los describirías tú? ¿Qué te chocó más de estos personajes? A ver, yo el padre me encantó. Sí. Lo ves muy cariñoso, lo ves que se preocupa por sus hijas de verdad, que está un poco harto ya, ¿no? De todo el parecer, el no ser, el parecer, el... Contrariamente a la madre, justamente, que sí que vemos que la madre es insoportable, solo quiere que sus hijas se casen, intenta todo el rato ponerla hasta adelante, pero de una manera un poco vulgar incluso. Entonces, está bien que te enseñen los dos, porque al final deben ser dos caracteres que estuvieron en esa época. A mí me pareció bien justamente que viese esos dos para ver los dos extremos, ¿no? Sí, y así también le coges como cariño, ¿no? A la familia, porque si solo fuera por el rol de la madre. Claro, no podrías, no podrías. Y luego, para terminar, ¿con qué mensaje te quedas tú al ver la película? Me interesa saber porque A ver, Orgullo y Prejuicio es como el título de la película, pero ¿qué ¿cuál es el mensaje hay detrás mensaje? de este título y de esta película? Yo diría que el mensaje es, bueno, primero el orgullo, ¿no? El orgullo es algo que nos puede hacer sentir superiores, pero que también en muchos casos nos puede hacer sentir muy solos. Entonces es importante no creernos superiores a los demás y darnos cuenta de que somos como todo el mundo. Y después los prejuicios, claramente aquí significa que no hay que tener prejuicios de nadie, porque a veces por una simple imagen o algo que es estético y superficial, nos hacemos unas ideas de las personas que no son muchas veces las correctas. Y eso nos impide, pues a lo mejor llegar a conocer a personas súper interesantes o que nos podrían llenar un montón. Y es una pena, ¿no? Entonces dejemos el orgullo, dejemos los prejuicios a un lado y conozcamos a las personas. Muy bonito, me encanta. Pues muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a ti. Hola, Maritrini, buenos días. Buenos días, Patricia. Mira, ya he analizado con Elisa todos los temas que la película pone sobre la mesa. Y yo ahora quería profundizar contigo en el amor. A ver cómo lo ves. ¿Podemos hablar de cómo lo gestionamos o de cómo deberíamos hacerlo para tener un final feliz? Sí, claro que sí. Porque yo últimamente, no sé si será por la edad que tengo, que estoy ya con los 45, o porque vivo en Barcelona, viajo mucho y también estoy con muchas amigas de fuera, pero el caso es que tengo muchas amigas solteras o divorciadas o separadas. Y algunas de ellas lo viven muy bien, su situación, pero hay otras que se quejan mucho de con lo que les cuesta encontrar pareja, que lo ven complicadísimo y en verdad sí que quieren salir con alguien. ¿Tú en consulta te encuentras con mucha gente que tiene problemas para encontrar pareja? Sí, hay muchas personas. Lo que yo les aconsejo es que cuando conocen a alguien, les expliquen o les digan cuáles son sus mínimos. Por ejemplo, he tenido un caso de una chica que conoció a alguien por una de las aplicaciones para encontrar pareja y el chico de entrada le dijo, mira, si tú fumas o no quieres tener hijos, yo no sigo adelante. Entonces, bueno, pues siguieron hablando, al final no congeniaron porque vivían lejos y no se podía, pero cuando ella me lo explicó a mí, yo le dije, pero es que el chico tiene toda la razón. O sea, no va a perder el tiempo, no va a continuar con una situación que al final le puede llevar a sufrimiento,
con una persona que no cumple sus mínimos. Claro, esos eran los mínimos de él. Los mínimos de él. Entonces la chica accedió, dijo, no, yo no fumo, quiero tener hijos. Entonces siguieron adelante, hablando, aunque después no llegaron a nada. Pero yo me pareció genial y más en un chico y de entrada. Ya, o sea, que no hay ningún problema, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. De entrada en las primeras citas, poder decir, estos son mis mínimos necesarios y estos son mis red flags también, ¿no? A lo mejor decir, claro, yo esto no lo tolero, no lo veo. Exactamente, y no es malo, porque ya de entrada explicar y hacerte entender y comunicar a la otra persona cuáles son esos básicos que tú necesitas está perfecto, porque evitas, como he dicho antes, muchísimo sufrimiento. Y luego si coinciden y sí que tienen sus mínimos y no tienen las red flags y ya empiezan, ¿qué otros problemas podemos ver a la hora de formar una pareja en la actualidad? Pues, por ejemplo, he tenido otro caso últimamente donde un miembro de la pareja era una persona muy activa, es una persona muy activa, y el otro no. Era más bien, la persona era más bien casera. Entonces ahí ha habido muchos problemas. También a la hora de compaginar planes, de querer hacer cosas. O sea, eso Claro. a lo mejor si también se hubiera hablado en una primera cita. Exacto. Estas personas intentaron llegar a acuerdos desde el principio, pero al final no se ha podido. No digo que sí que puedan, en este caso, ¿no? Pero claro, hay que comunicarlo también, hay que conocerse y decir qué es lo que quiere uno también. Claro. Y más, cuéntame más problemas, a ver. Vale, también que no coincidan a nivel sexual. Vale. Eso, claro, pero eso lo descubres después. Eso lo descubres después, pero ya de entrada, a ver, una o dos veces y ya uno ve si no congenia, aunque te duela o aunque aquella persona te guste mucho, mi consejo es ser valiente y decir no, porque es que acarrea también mucho sufrimiento después. Ya. Pero claro, si antes parecía que no, que a los 20 años o a los 30 como mucho te casabas y ya era para toda la vida y todas estas cosas como que las sobrellevaban. Ahora... Las sobrellevaban sufriendo también mucho. Ya. Que no significa que no tengamos que sufrir, que en la vida siempre vienen cosas que suframos, pero se pueden evitar. O muchas cosas se pueden evitar. Eligiendo bien Eligiendo bien. ¿Que cuesta elegir o que cuesta encontrar a la persona? Sí, pero no hay que conformarse con alguien que no te llena. Y claro, estas amigas, ¿no? Por ejemplo, que te comentaba que se quejan de que les cuesta, a mí también me da la sensación de que como que tienen unos mínimos muy claros, pero unas red flags muy fuertes, entonces como que exigen mucho de las otras personas para luego poder estar con ellas. Si todo el mundo está en este modo de exigencia máxima, a lo mejor también es un motivo para que cueste más ahora encontrar pareja. ¿O no es algo generalizado esto de que la gente exija tanto? Bueno, yo creo que sí que se está exigiendo bastante, pero también hay que reconocer qué es lo que puede dar uno. O sea, uno exige y luego no das, ahí no hay equilibrio. Tú si exiges unos mínimos o máximos y tú no los das, tampoco está bien. Claro. Tú puedes exigir o puedes pretender querer a alguien que sea un poquito más que tú, porque eso te lleve a evolucionar, a trabajarte cosas, bueno, a moverte más, pero hay que darlo. O tú vas a exigir y el otro no va a tener nada. ¿Y hay algún tema más importante que sea necesario para que las parejas se puedan formar y sean luego más duraderas? La comunicación. O sea, comunicarse, expresar cada uno lo que siente, sin sentirse juzgados, que eso es muy importante. Porque tú puedes decir, pero si la otra persona te juzga o no te escucha, no sirve para nada. ¿La persona qué hace? Pues se calla y no dice nada. La próxima vez que tenga que decir algo... No lo va a decir. Entonces, claro, lleva a problemas. En la pareja. En la pareja, exactamente. Otro tema también es la monotonía. Hay que cuidar la pareja. Hay que hacer cosas en pareja. Hay que procurar por el otro. Yo tengo un ejemplo de una señora que han tenido muchas dificultades en la vida familiar porque tuvieron un hijo con problemas. Y entonces yo un día le pregunté a ella, ¿cómo habéis conseguido mantener la pareja después de tanto sufrimiento con vuestro hijo? Y me dijo,
porque hemos procurado el uno por el otro. Y me dejó, digo, ¿te puedo copiar? Me puedo copiar me cojo el consejo para decirlo y me gustaría decirlo aquí. Porque ellos procuraron el uno por el otro para que estuvieran bien. Me pareció súper bonito. Buscar momentos al final, buscar de estar en pareja, hacer cosas que nos gustan a los dos. Exactamente, aunque tengas un problema muy grande en casa. Totalmente. A veces yo lo que también veo con mi pareja es la falta de tiempo. También. ¿No? Que sí que queremos hacer cosas juntos, pero tienes la sensación de que entre el trabajo, estar con tus hijos, dices, a ver cuándo buscamos un huequito para estar... Claro. Ahora tengo los hijos más mayores y sí que puedo hacer más cosas con él, pero imagino que es para muchas parejas, ¿no? Que les ocurre... Pero, por ejemplo, cuando uno se va a la cama, puede dejar el móvil y estar hablando con la pareja o dándose la mano. No hace falta tener relaciones sexuales para tener una comunicación cuando uno se va a la cama. No, puedes estar hablando, estar sintiendo el calor de esa persona. Bueno, a lo mejor se tiene que expresar uno un día, otro día. Puedes dedicar ese tiempo. Aunque sean 10 minutos, no pasa nada. Claro. Otro tema que trata la película, Maritrini, son los prejuicios. Sobre ellos me surgen varias dudas. A ver, primero, ¿de dónde surgen esos prejuicios? Pues los prejuicios son un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos de categorizar tanto a personas como situaciones, como objetos, para anticiparnos ante posibles amenazas y entonces ponemos una barrera. Vale. ¿Y por qué hay más gente entonces con muchos prejuicios que otros? Por las experiencias personales de cada uno, las creencias que podamos tener, también el aprendizaje en la familia o en el entorno social, nuestra cultura, pueden surgir de muchos sitios. ¿Y podemos poner un ejemplo para que se entienda mejor de algún prejuicio y el tipo de barrera que ponemos cuando lo tenemos, este prejuicio? Por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de las personas ricas y pobres. A lo mejor una persona rica pues considera que una persona pobre pues no es suficientemente inteligente o no está capacitada, y una persona pobre puede pensar que un rico es prepotente, es orgulloso, y entonces ya van poniendo una barrera de no acercarse a esas personas o mantenerlas en la distancia. Y de entrada no le conocen, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues conociendo a las personas, pues podemos ir pues reduciendo ese prejuicio. Cuando ya tenemos esos prejuicios, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar de opinión sobre alguien? Porque indirectamente estamos poniendo en tela de juicio nuestras propias creencias, ¿vale? A las personas les es muy difícil cambiar. Entonces, reconocer que te has equivocado, no todo el mundo está dispuesto a reconocerlo. ¿Y cómo podríamos entonces trabajar para superar esos prejuicios? Pues bueno, como acabo de decir, reconociéndolo, viendo que tienes un prejuicio y a partir de ahí pues exponiéndote a ese prejuicio. Pues por ejemplo, con el ejemplo de ricos y pobres, pues es conocer a la persona, hablar con ella, porque a veces no depende del dinero que tengan, sino de cómo sea esa persona. Sí, como ejemplos, claro, me está viniendo también a veces los prejuicios que podemos tener por la edad, ¿no? Claro. O por el físico. Y como también una persona joven podemos creer que no está capacitada, pero a veces está más madura que una persona de más edad. Como es igual a una persona mayor que, bueno, pues ya, mira, no se entera de nada. No, puede estar muy capacitada como que no. Entonces es mejor conocer a cada persona porque el prejuicio generaliza, no individualiza. Totalmente. Estoy pensando ahora que justamente con los jóvenes tenemos como ese prejuicio de que ahora están siempre conectados a las redes y que no interactúan tanto y que a veces no se pueden tener con ellos conversaciones más profundas. Y a mí con mi hija me sorprendió muchísimo cuando preparé este podcast y le hacía las preguntas que le hacía y cómo profundizaba en ellas. Digo, a veces nos creemos que no van a ser capaces o que no van a poder y nos sorprenden completamente. Porque generalizamos. Ya hemos tocado los temas importantes de la película, el amor, los prejuicios. Ahora queda el orgullo. Maritrini, ¿cuándo el orgullo deja de ser algo positivo y se convierte en un sentimiento negativo? El orgullo es positivo cuando uno está satisfecho con los propios logros y los logros de los demás. Uno se alegra
porque los demás consigan cosas. Se convierte en negativo cuando ese exceso de orgullo te lleva a ser prepotente, te lleva a ser soberbio, entonces quieres que los demás estén por debajo de ti. Vale, entonces podríamos concluir con que un poquito de orgullo está bien, ¿Sí? prejuicios cero, y amor muchísimo, el Mucho máximo. amor, mucho amor, el máximo. Pues muchas gracias, Maritrini, ha sido un placer tenerte otra vez. Igualmente un placer también. Pues llegamos al final del episodio de hoy. Ya habéis visto, la película es una historia de amor, pero también una crítica a cómo nos dejamos llevar muchas veces por las apariencias. Mal, error. El orgullo y los prejuicios nos alejan de la verdad, pero por suerte el amor puede romper esas barreras. Así que la próxima vez que juzguéis a alguien en los primeros 10 segundos, acordaros por favor de Lizzie, Mr. Daisy y de todo lo que hemos comentado hoy aquí. Y las chicas y los chicos del siglo XXI, si queréis de verdad encontrar a alguien con quien compartir buenos momentos, ¿por qué no os hacéis una lista, como comentaba Maritrini, con vuestros mínimos exigibles y vuestras red flags? Yo creo que, pues eso, como nos comentaba nuestra psicóloga favorita, está bien ver si somos exigentes y si podemos ofrecer lo mismo que exigimos, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Ya me contaréis. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí y feliz semana.